Mi nombre es Patricio Valdés. Tengo 71 años y mi nieta de 8 años me hizo una pregunta que me cambió la vida para siempre. ¿Por qué comes solo, abuelo? ¿No tienes familia? En ese momento me di cuenta de que durante años había estado viviendo como un extraño en mi propia familia, aceptando migajas de atención cuando merecía un lugar digno en la mesa. Así que decidí hacer algo que dejó a todos en silencio completo. Algo que les enseñó el verdadero valor de un abuelo cuando se decide a reclamar el respeto que merece. Imagínate la escena. Es domingo por la tarde. Estoy sentado solo en mi pequeña mesa de la cocina, comiendo un sándwich de jamón y queso que preparé para el almuerzo, cuando mi nieta Isabela entra corriendo desde el jardín donde estaba jugando con sus primos. Viene con esa curiosidad pura que solo tienen los niños, sin filtros sociales que les impidan hacer preguntas incómodas. Se para al lado de mi mesa, me mira con esos ojos grandes llenos de inocencia y me pregunta algo que me parte el corazón. Abuelo Patricio, ¿por qué siempre comes solo? Todos los otros abuelos que conozco comen con su familia. ¿Es que nosotros no somos tu familia? En ese momento sentí como si me hubieran dado una bofetada de realidad. Durante años había normalizado comer solo, mientras mi familia se reunía en el comedor principal de la casa, pensando que era mejor no molestar, que era más cómodo para todos que yo comiera en la cocina sin interrumpir sus conversaciones familiares. Pero la pregunta inocente de Isabela me hizo ver la situación desde una perspectiva completamente diferente. No era consideración de mi parte comer separado, era aceptar una exclusión sistemática. No era comodidad familiar, era segregación generacional. No era respeto por su espacio, era permitir que me trataran como un huésped temporal en lugar de como el patriarca de la familia. «Claro que sois mi familia, Isabela», le respondí, «pero a veces los adultos cometen errores sobre cómo organizan las cosas». Ella siguió preguntando con esa lógica infantil que va directo al corazón de los problemas. «Entonces, ¿por qué no comes con nosotros? ¿No te gusta estar con nosotros?» Esa pregunta me destrozó por dentro. No era que no me gustara estar con ellos, era que había asumido durante años que yo era el que no encajaba en sus dinámicas familiares modernas, que mi presencia ralentizaba sus conversaciones, que mis temas de conversación aburrían a los jóvenes, que era mejor mantenerme en segundo plano para no incomodar. Pero acá viene lo que mi familia nunca se imaginó. Ese abuelo que había estado aceptando silenciosamente ser tratado como un familiar de segunda clase, estaba a punto de reclamar su lugar como cabeza de familia de una manera que cambiaría todo para siempre. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice después de esa pregunta inocente va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el lugar que merecen los adultos mayores en sus familias. Y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando y si alguna vez te sentiste excluido en tu propia familia. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte quién soy y cómo llegué hasta esa cocina comiendo solo. No siempre fui este abuelo marginado que su familia considera un agregado conveniente. Durante 40 años fui Patricio Valdés, ingeniero mecánico, el hombre que diseñó sistemas industriales para las fábricas más importantes de la región, que construyó una reputación sólida basada en innovación y precisión técnica. Me casé con Rosario cuando tenía 29 años. Ella era profesora de historia en el colegio secundario del pueblo y tenía esa pasión por la educación que solo tienen las personas destinadas a formar mentes jóvenes. Compramos una casa grande en el mejor barrio de la ciudad, con un jardín amplio y suficientes habitaciones para la familia que planeábamos tener. Rosario y yo tuvimos 2 hijos. Andrés, que ahora tiene 43 años, y Lucía, de 41. Ambos crecieron en un ambiente donde la educación y el trabajo honesto eran los valores principales. Les pagué las mejores universidades que pudimos costear. Los apoyé en sus primeros empleos. Los ayudé con los enganches de sus primeras casas. Andrés se convirtió en abogado y se casó con Carmen, una contadora que trabaja en su mismo estudio jurídico. Tienen 2 hijos, Isabela, de 8 años, y Martín, de 6. Lucía es arquitecta y está casada con Fernando, un médico pediatra. Tienen una hija, Sofía, de 10 años, y 2 mellizos, Diego y Emilia, de 5 años.
Durante años nuestra familia fue el ejemplo perfecto de éxito intergeneracional. Reuniones dominicales llenas de risas, vacaciones familiares, celebraciones de cumpleaños donde todos participaban activamente. Yo era el patriarca respetado, Rosario era la matriarca organizadora y nuestros hijos y nietos formaban el núcleo de una familia unida. Pero todo cambió hace 3 años, cuando Rosario murió. Cáncer de páncreas. Luchó durante 8 meses, pero la enfermedad fue más rápida y agresiva de lo que esperábamos. Durante esos 8 meses, toda la familia se unió para cuidarla y apoyarla. Andrés y Lucía organizaron turnos para acompañarla a los tratamientos. Las nueras se encargaron de coordinar la medicación y las citas médicas. Los nietos la visitaban todas las tardes después del colegio. Después del funeral, la casa se quedó terriblemente vacía. 42 años de matrimonio, de rutinas compartidas, de conversaciones nocturnas, todo convertido en silencio y soledad. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. No sabía cómo cocinar para una persona, cómo organizar mi tiempo sin las actividades que hacíamos juntos, cómo llenar las horas que antes pasaba conversando con Rosario. La familia me acompañó mucho durante esos primeros meses. Andrés venía casi todos los días después del trabajo para asegurarse de que estuviera bien. Lucía se quedaba los fines de semana para ayudarme con las tareas domésticas que Rosario había manejado durante décadas. Los nietos pasaban las tardes conmigo haciendo tareas del colegio, llenando la casa de voces jóvenes. Pero gradualmente, conforme el duelo inmediato pasó y todos volvimos a nuestras rutinas normales, las visitas se fueron espaciando. Era natural y comprensible. Andrés tenía su trabajo y su familia. Lucía tenía sus propios compromisos y responsabilidades. No podían estar pendientes de mí permanentemente. Sin embargo, lo que empezó como un distanciamiento natural se fue convirtiendo en algo más problemático. Las invitaciones a actividades familiares se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones telefónicas se acortaron y se volvieron más superficiales. Gradualmente, me fui sintiendo como un familiar periférico en lugar del núcleo central que había sido durante décadas. Hace 2 años, cuando Andrés y Carmen compraron una casa más grande, me propusieron algo que cambió completamente mi situación familiar. Papá, ¿te gustaría venir a vivir con nosotros? Tenemos una habitación grande que podrías usar, y así no estarías solo en esa casa tan grande. La propuesta sonaba generosa y considerada. Pensé que era una manera de reconstruir la cercanía familiar que había existido antes de la muerte de Rosario. Acepté inmediatamente, ilusionado con la posibilidad de pasar más tiempo con mis nietos y de ser parte activa de una familia joven llena de energía. Vendí mi casa y me mudé con Andrés, Carmen e Isabela y Martín. Los primeros meses fueron hermosos. Desayunaba con los nietos antes de que fueran al colegio. Los ayudaba con las tareas por las tardes. Cenaba con toda la familia discutiendo los eventos del día. Me sentía útil, valorado, parte integral de la vida familiar diaria. Pero de a poco empecé a notar cambios sutiles en las dinámicas familiares. Carmen empezó a hacer comentarios sobre lo importante que era que las parejas jóvenes tuvieran tiempo privado para conversar sobre temas que no necesariamente incluían a otras generaciones. Andrés empezó a sugerir que tal vez sería mejor que yo cenara más temprano para que ellos pudieran tener conversaciones de adultos después de acostar a los niños. Al principio interpreté estos cambios como consideración hacia mi edad y mis horarios. Pensé que estaban tratando de ser respetuosos con mis rutinas de descanso. Gradualmente, fui aceptando comer solo en la cocina mientras ellos cenaban en el comedor principal. Les decía que prefería la tranquilidad de la cocina, que podía ver las noticias mientras comía, que no quería molestar sus conversaciones familiares. Pero la realidad era que me estaba adaptando a ser excluido sistemáticamente de las interacciones familiares principales. Me había convertido en el abuelo que vivía en la misma casa, pero en una burbuja separada, interactuando con la familia en horarios designados y de maneras controladas. Los domingos se volvieron especialmente reveladores. Lucía, Fernando y sus hijos venían a almorzar, pero yo comía en la cocina mientras todos los demás se reunían en el comedor principal.
Me decían que era porque la mesa del comedor no tenía suficiente espacio para todos, que en la cocina estaría más cómodo, que podía servir el postre desde ahí sin tener que levantarme tanto. Todas las explicaciones sonaban lógicas y consideradas, pero el resultado era el mismo. Yo estaba siendo sistemáticamente excluido de las reuniones familiares principales. Me había convertido en una presencia de fondo en lugar de una participación central. Durante estos 2 años, también noté que mis opiniones sobre temas familiares importantes eran cada vez menos consultadas. Decisiones sobre la educación de los nietos, sobre vacaciones familiares, sobre celebraciones importantes, todo se discutía y decidía sin mi participación. Después me informaban sobre las decisiones ya tomadas, pero no era incluido en el proceso de tomarlas. Los nietos también empezaron a tratarme de manera diferente. Isabela y Martín seguían siendo cariñosos conmigo, pero nuestras interacciones se limitaban a momentos específicos, cuando hacían tareas, cuando necesitaban ayuda con algún proyecto escolar, cuando sus padres estaban ocupados y necesitaban supervisión temporal. No era que no me quisieran, era que habían aprendido que el abuelo era una figura periférica en la familia, alguien que estaba disponible para funciones específicas, pero que no era parte del núcleo central de las actividades familiares diarias. Durante meses, acepté esta situación pensando que era la manera natural de organizar la convivencia intergeneracional. Pensé que era considerado de mi parte mantenerme en segundo plano para que las generaciones más jóvenes pudieran desarrollar sus propias dinámicas familiares sin interferencias. Pero la pregunta de Isabela me hizo entender que había confundido consideración con automarginación. Había confundido respeto por su espacio con aceptación de mi exclusión. Había confundido adaptabilidad con pérdida de dignidad familiar. ¿Por qué comes solo, abuelo? Esas 6 palabras me hicieron ver que había normalizado algo que no era normal, que había aceptado un lugar secundario en una familia donde debería haber tenido un lugar central, que me había convertido en un huésped permanente en lugar de un miembro familiar integral. Esa noche, después de que Isabela hiciera su pregunta inocente, me quedé despierto hasta muy tarde, pensando en todo lo que había pasado desde la muerte de Rosario, en cómo había perdido gradualmente mi lugar como patriarca respetado para convertirme en el abuelo conveniente que se mantenía fuera del camino. Pensé en todas las comidas que había hecho solo en la cocina, mientras mi familia se reunía en el comedor principal, en todas las conversaciones familiares importantes de las cuales había sido excluido, en todas las decisiones que se habían tomado sin consultar mi opinión o experiencia. Pero también pensé en algo más importante, en el poder que tenía para cambiar esta situación. Durante años había estado actuando como si fuera un beneficiario de la caridad familiar, cuando en realidad era el patriarca de la familia que había construido todo lo que ellos disfrutaban. Era hora de reclamar mi lugar y enseñarles una lección sobre respeto familiar que nunca iban a olvidar. Al día siguiente, lunes por la mañana, hice algo completamente inesperado. En lugar de desayunar solo en la cocina como había estado haciendo durante meses, me senté en la cabecera de la mesa del comedor principal. Era mi lugar tradicional durante décadas de matrimonio, el lugar que había ocupado como jefe de familia antes de mudarme con Andrés. Cuando Carmen bajó para preparar el desayuno de los niños, se sorprendió de verme sentado ahí. «Patricio, ¿te sentís bien? ¿Por qué no desayunás en la cocina como siempre?» Su pregunta confirmó que mi exclusión se había normalizado tanto que mi presencia en el comedor principal era vista como algo anormal. «Carmen», le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Desayuné en la cocina durante meses porque pensé que era más cómodo para todos. Pero ayer Isabela me preguntó por qué como solo y me di cuenta de que no hay ninguna razón válida para que el abuelo no desayune con su familia». Carmen se puso visiblemente incómoda. «Pero Patricio, ya organizamos toda la rutina familiar con vos desayunando separado. Los chicos están acostumbrados a que tengan el comedor para ellos por las mañanas». Su argumento revelaba que mi exclusión no había sido casualidad, sino una decisión deliberada de reorganización familiar. «Carmen», le expliqué, «los chicos pueden acostumbrarse fácilmente a desayunar con su abuelo. De hecho,
Puede ser beneficioso para ellos tener conversaciones intergeneracionales durante las comidas familiares. Isabela y Martín bajaron en ese momento y se sorprendieron de verme sentado en el comedor. «Abuelo Patricio», gritó Isabela, «¿vas a desayunar con nosotros hoy?». Su entusiasmo era genuino, confirmando que mi ausencia había sido notada por ellos, pero que habían aceptado como normal. «Sí, Isabela», le respondí. «De ahora en adelante voy a desayunar con ustedes todos los días. Es mucho más lindo desayunar en familia que solo en la cocina». Andrés bajó unos minutos después y se quedó parado en la puerta del comedor, claramente sorprendido por el cambio en la configuración familiar. «Papá, ¿todo bien? ¿Por qué no estás en la cocina?». Su pregunta era similar a la de Carmen, confirmando que mi exclusión había sido completamente normalizada. «Andrés», le dije, «estoy perfectamente bien. Solo decidí que prefiero desayunar con mi familia en lugar de solo en la cocina». Mi respuesta era simple, pero llevaba un mensaje claro. Había decidido reclamar mi lugar en las actividades familiares centrales. El desayuno fue tenso, pero revelador. Carmen y Andrés estaban claramente incómodos con el cambio en la rutina establecida, pero Isabela y Martín estaban encantados de tener al abuelo participando en su conversación matutina. Me preguntaron sobre mis planes para el día, me contaron sobre proyectos escolares, me incluyeron naturalmente en la dinámica familiar. Después de que los niños se fueron al colegio, Carmen me confrontó directamente. «Patricio, necesito que hablemos sobre lo que pasó hoy. Andrés y yo tenemos rutinas matutinas establecidas que incluyen conversaciones privadas durante el desayuno. Tu presencia cambia completamente la dinámica familiar». Su confrontación era exactamente lo que había esperado. «Carmen», le respondí, «entiendo que tienen rutinas establecidas, pero esas rutinas se establecieron excluyéndome deliberadamente. No hay razón por la cual las conversaciones familiares matutinas no puedan incluir al abuelo. Pero, Patricio, hay temas que Andrés y yo necesitamos discutir en privado. Temas de trabajo, decisiones financieras, cuestiones de pareja que no necesariamente incluyen a otras generaciones». Su argumento revelaba que me veían como una otra generación en lugar de como parte integral de la familia. «Carmen», le expliqué, «hay una diferencia entre conversaciones íntimas de pareja, que obviamente deben ser privadas, y conversaciones familiares generales que pueden incluir a todas las generaciones. Durante 40 años de matrimonio, Rosario y yo incluimos a nuestros hijos en conversaciones familiares apropiadas desde que eran pequeños». La conversación continuó durante una hora, con Carmen alternando entre argumentos sobre rutinas establecidas, privacidad familiar y comodidad generacional. Pero yo había tomado una decisión firme y tenía argumentos sólidos para sostenerla. Esa noche, cuando Andrés llegó del trabajo, pidió hablar conmigo en privado. «Papá», me dijo, «Carmen me contó sobre la conversación que tuvieron esta mañana. Creo que hay un malentendido sobre las dinámicas familiares en esta casa». «Andrés», le respondí, «no hay ningún malentendido. Durante 2 años acepté comer separado de la familia porque pensé que era considerado de mi parte. Pero ayer Isabela me preguntó por qué como solo y me di cuenta de que había normalizado mi propia exclusión familiar. Papá, no es exclusión, es organización práctica. Tenemos horarios diferentes, rutinas diferentes, temas de conversación diferentes. Es más cómodo para todos cuando cada generación tiene su espacio apropiado». Su explicación sonaba ensayada, como si hubiera estado practicando cómo justificar mi marginación. «Andrés», le dije, «durante décadas fui el patriarca de esta familia. Organicé reuniones familiares, tomé decisiones importantes, fui consultado sobre temas significativos. Cuando me mudé acá, gradualmente perdí todas esas funciones y me convertí en un huésped permanente en lugar de un miembro familiar central». Mi hijo se quedó callado por mucho tiempo, claramente procesando lo que le estaba diciendo. Finalmente me preguntó, «Papá, ¿qué querés exactamente? ¿Cómo podemos solucionar esto de manera que funcione para todos?». «Andrés, lo que quiero es simple: respeto como patriarca de la familia y inclusión en las actividades familiares centrales. Quiero desayunar, almorzar y cenar con mi familia en lugar de comer solo en la cocina.
Quiero que mis opiniones sean consultadas sobre decisiones familiares importantes. Quiero ser tratado como abuelo integral, no como cuidador temporal. Mi lista de demandas era clara y razonable, pero podía ver que Andrés estaba luchando con cómo implementar estos cambios sin alterar completamente las rutinas que habían establecido durante 2 años. «Papá», me dijo finalmente, «vamos a intentar hacer algunos ajustes. Pero también necesito que entiendas que Carmen y yo tenemos necesidades como pareja joven que incluyen cierta privacidad e independencia». «Andrés», le expliqué, «entiendo perfectamente las necesidades de las parejas jóvenes, pero hay una diferencia entre privacidad apropiada y exclusión sistemática del patriarca familiar. Podemos encontrar maneras de balancear ambas necesidades». El martes por la mañana, cuando bajé para desayunar, encontré la mesa del comedor puesta para toda la familia. Era un pequeño paso, pero simbólicamente importante. Carmen me saludó con más cordialidad que el día anterior, aunque era evidente que se estaba esforzando por adaptarse al cambio. Durante el desayuno, participé activamente en las conversaciones familiares. Les pregunté a Isabela y Martín sobre sus proyectos escolares, ofrecí ayuda con tareas de matemáticas, sugerí actividades de fin de semana que podríamos hacer todos juntos. Era la primera vez en meses que me sentía como un participante activo, en lugar de un observador marginal. Pero el verdadero test llegó el domingo siguiente, cuando Lucía y Fernando vinieron con sus hijos para el almuerzo familiar. Tradicionalmente, yo almorzaba solo en la cocina mientras todos los demás se reunían en el comedor principal. Pero esta vez me senté en la cabecera de la mesa del comedor, reclamando mi lugar como patriarca familiar. La reacción fue inmediata y reveladora. Lucía se sorprendió de verme sentado en el comedor. «Papá, ¿qué haces acá? ¿No preferís almorzar en la cocina donde estás más cómodo?» Su pregunta confirmó que mi exclusión había sido discutida y normalizada entre los hermanos. «Lucía», le respondí, «prefiero almorzar con toda mi familia reunida. Es mucho más agradable que comer solo en la cocina mientras ustedes conversan acá». Fernando también pareció incómodo con el cambio. Durante años, los almuerzos dominicales habían sido reuniones de adultos jóvenes, donde discutían temas que consideraban apropiados para su generación. Mi presencia cambiaba completamente la dinámica establecida, pero los nietos estaban encantados. Isabela, Martín, Sofía, Diego y Emilia inmediatamente me incluyeron en sus conversaciones. Me preguntaron sobre cosas que habían aprendido durante la semana. Me pidieron que les contara historias de cuando sus padres eran chicos. Durante el almuerzo, pude observar claramente cómo había sido excluido sistemáticamente de las conversaciones familiares importantes. Los temas incluían planes de vacaciones familiares, decisiones sobre la educación de los nietos, discusiones sobre finanzas familiares, todos temas sobre los cuales yo tenía experiencia y opiniones valiosas. Cuando Fernando mencionó que estaban considerando cambiar a Sofía de colegio porque tenía dificultades con matemáticas, ofrecí mi perspectiva basada en décadas de experiencia educativa con mis propios hijos. Cuando Lucía habló sobre problemas con el contratista que estaba renovando su casa, compartí conocimientos técnicos que había desarrollado durante años de mantenimiento de propiedades. Por primera vez en mucho tiempo, mis contribuciones fueron escuchadas y valoradas. Los nietos estaban fascinados de escuchar historias familiares que no conocían. Los adultos, aunque inicialmente reticentes, gradualmente empezaron a apreciar tener perspectivas intergeneracionales sobre los temas que estaban discutiendo. Pero también pude notar la resistencia de Carmen y Fernando a incluirme completamente en las conversaciones familiares. Había sido más fácil para ellos tomar decisiones familiares sin considerar las opiniones del patriarca, y mi presencia activa complicaba dinámicas que habían funcionado cómodamente durante años. Después del almuerzo, Lucía me pidió hablar en privado. «Papá», me dijo, «Andrés me contó que has estado haciendo cambios en las rutinas familiares. ¿Está todo bien? ¿Te sentís cómodo viviendo acá?» Su pregunta tenía múltiples capas. Superficialmente era preocupación por mi bienestar, pero también detecté cierta ansiedad sobre cómo mis cambios de comportamiento podrían afectar las dinámicas familiares establecidas. «Lucía», le expliqué,
Me siento muy cómodo viviendo acá, pero no me sentía cómodo con ser excluido sistemáticamente de las actividades familiares centrales. Durante 2 años, acepté comer separado y ser consultado mínimamente sobre decisiones familiares porque pensé que era considerado de mi parte. Pero me di cuenta de que había confundido consideración con automarginación. Lucía me miró con expresión preocupada. «Papá, nadie te estaba excluyendo deliberadamente. Solo estábamos tratando de organizar las cosas de manera práctica para que todos estuviéramos cómodos». «Lucía», le respondí, «tal vez no fue deliberado inicialmente, pero el resultado fue que me convertí en una figura periférica en lugar del patriarca central que había sido durante décadas». Isabela me preguntó por qué como solo, y esa pregunta me hizo entender que había normalizado algo que no era normal. Mi hija se quedó callada durante mucho tiempo, claramente procesando lo que le estaba diciendo. Finalmente me preguntó, «Papá, ¿qué necesitas de nosotros para sentirte más incluido?» «Lucía, lo que necesito es simple, ser tratado como el patriarca de la familia, no como un huésped permanente. Quiero participar en conversaciones familiares importantes. Quiero que mis opiniones sean consultadas sobre decisiones que afectan a los nietos. Quiero ser incluido en planes familiares importantes». «Pero papá», me dijo, «a veces hay temas que nosotros como padres jóvenes necesitamos discutir sin la perspectiva de generaciones mayores. No es falta de respeto, es solo que tenemos enfoques diferentes sobre crianza y vida familiar». Su respuesta revelaba una actitud generacional que había contribuido a mi marginación. «Lucía», le expliqué, «hay una diferencia entre tener enfoques diferentes y excluir completamente la perspectiva de la experiencia. Durante 40 años crié a 2 hijos exitosos que ahora son profesionales respetados y padres capaces. Esa experiencia tiene valor, aunque nuestros métodos hayan sido diferentes». La conversación continuó durante 1 hora, explorando temas complejos sobre dinámicas intergeneracionales, respeto mutuo y maneras de balancear independencia familiar con inclusión patriarcal. Gradualmente, Lucía empezó a entender que mi pedido de inclusión no era interferencia sino reclamación legítima de mi lugar familiar. Durante las siguientes semanas, noté cambios graduales en las dinámicas familiares. Las comidas se volvieron más inclusivas, las conversaciones más intergeneracionales, las decisiones familiares más consultadas. No fue una transformación inmediata, pero fue un progreso significativo hacia el respeto que había estado buscando. Los nietos respondieron maravillosamente a tener más acceso a su abuelo durante las comidas familiares y conversaciones diarias. Isabela empezó a pedirme ayuda con proyectos escolares que requerían conocimientos técnicos. Martín desarrolló interés en historias familiares y me pedía que le contara sobre cómo había sido la vida cuando sus padres eran chicos. Sofía, la hija de Lucía, empezó a visitarme más seguido para conversar sobre problemas que tenía en el colegio. Los mellizos, Diego y Emilia, descubrieron que su abuelo sabía juegos tradicionales que no conocían y que podía enseñarles habilidades manuales básicas. Por primera vez en años, me sentía como un abuelo integral en lugar de una figura decorativa que aparecía ocasionalmente en celebraciones familiares. Los nietos empezaron a verme como una fuente de conocimiento y experiencia, no solo como el señor mayor que vivía en la misma casa. Sin embargo, también enfrenté resistencia continua de Carmen y Fernando, que claramente preferían las dinámicas familiares anteriores donde podían tomar decisiones sin considerar perspectivas intergeneracionales. Era más fácil para ellos cuando yo era una presencia de fondo que no cuestionaba sus enfoques o decisiones. Un mes después de comenzar mi revolución familiar silenciosa, decidí dar el próximo paso importante. Durante una cena familiar, anuncié algo que sorprendió a todos. «Familia, he decidido organizar reuniones familiares mensuales donde podamos discutir temas importantes, planificar actividades y asegurarnos de que todas las generaciones tengan voz en las decisiones que nos afectan». La reacción fue mixta. Los nietos estaban emocionados con la idea de reuniones familiares oficiales donde podrían participar en conversaciones importantes. Andrés y Lucía parecían cautelosamente positivos,
viendo la propuesta como una manera estructurada de manejar las dinámicas intergeneracionales. Pero Carmen y Fernando estaban visiblemente incómodos. Habían preferido las decisiones familiares informales que tomaban entre ellos sin supervisión patriarcal. La idea de reuniones estructuradas donde el abuelo tenía voz oficial en decisiones familiares cambiaba fundamentalmente el balance de poder. «Patricio», me dijo Carmen, ¿no te parece que reuniones familiares formales son un poco excesivas? Nosotros ya conversamos regularmente sobre temas familiares importantes. Carmen, le respondí, conversamos regularmente, pero yo he sido excluido sistemáticamente de esas conversaciones durante 2 años. Las reuniones familiares van a asegurar que todas las generaciones participen en decisiones que afectan a toda la familia. La primera reunión familiar se realizó un sábado por la tarde. Preparé una agenda que incluía temas como planes de vacaciones familiares, decisiones educativas sobre los nietos, actividades de fin de semana y discusión sobre responsabilidades domésticas. Durante la reunión, pude ver claramente cómo habían estado funcionando las dinámicas familiares sin mi participación. Carmen y Fernando habían asumido roles de liderazgo en decisiones que tradicionalmente habrían incluido al patriarca familiar. Andrés y Lucía habían aceptado este cambio generacional sin cuestionar cómo afectaba el lugar de su padre en la familia. Pero también pude ver el impacto positivo de incluir todas las generaciones en las conversaciones familiares. Los nietos aportaron perspectivas frescas sobre actividades familiares. Yo aporté experiencia sobre planificación financiera y logística. Los padres jóvenes aportaron energía y conocimiento sobre necesidades contemporáneas. Al final de la reunión, Isabela hizo un comentario que resumió perfectamente lo que había estado tratando de lograr. Me gusta mucho más cuando toda la familia decide cosas juntos. Es más divertido y todos podemos dar ideas. Su observación inocente capturó la esencia de lo que había estado perdiendo durante años: la participación genuina en la vida familiar. Las reuniones familiares mensuales se convirtieron en una tradición que transformó completamente nuestras dinámicas. Por primera vez en años, tenía un foro oficial donde mi experiencia y opiniones eran escuchadas y consideradas. Los nietos aprendieron que sus voces también importaban en decisiones familiares. Los padres jóvenes empezaron a apreciar las perspectivas intergeneracionales. Pero el cambio más significativo vino 3 meses después, cuando decidí implementar algo que había estado considerando durante semanas. «Familia», anuncié durante una cena, «he decidido crear un fondo educativo para los nietos, pero con condiciones específicas que quiero explicarles». El silencio que siguió fue absoluto. Durante años, había sido el abuelo que ayudaba económicamente cuando era necesario, pero nunca había hablado formalmente sobre planificación financiera a largo plazo para los nietos. «He estado ahorrando dinero durante años para la educación universitaria de Isabela, Martín, Sofía, Diego y Emilia», continué. «Pero quiero que entiendan que este dinero viene con expectativas sobre el respeto familiar y la valoración de todas las generaciones». Andrés se adelantó en su silla, claramente interesado. «Papá, ¿de qué tipo de fondo estamos hablando?». Su pregunta revelaba que no tenía idea de mis recursos financieros reales. «Es un fondo que va a cubrir completamente la educación universitaria de cada nieto», expliqué. «Pero solo van a acceder al dinero si demuestran que valoran y respetan a todas las generaciones de la familia, especialmente a los adultos mayores». Carmen parecía confundida. «Patricio, ¿cómo exactamente van a demostrar eso?». Su pregunta me daba la oportunidad perfecta para explicar mis expectativas. «Van a demostrar respeto intergeneracional, participando activamente en reuniones familiares, incluyendo a todas las generaciones en celebraciones importantes, consultando a los adultos mayores sobre decisiones importantes y manteniendo relaciones cercanas con sus abuelos durante toda su educación». Lucía se veía preocupada. «Papá, ¿estás condicionando la educación de tus nietos a que nos comportemos de cierta manera?». Su pregunta tocaba exactamente el punto que quería abordar. «Lucía», le expliqué, «estoy condicionando mi apoyo financiero a que los nietos aprendan valores familiares importantes. Durante 2 años,
Viví en esta casa siendo tratado como un huésped secundario. Si los nietos van a beneficiarse de mi ayuda económica, van a aprender a valorar y respetar a todas las generaciones. El resto de la cena pasó en conversaciones intensas sobre las implicaciones de mi anuncio. Los adultos jóvenes claramente estaban procesando que el abuelo que habían marginado durante años tenía recursos financieros significativos y expectativas específicas sobre cómo ser tratado. Los nietos, por su parte, estaban emocionados de saber que su educación universitaria estaba asegurada, pero también curiosos sobre qué significaba valorar a todas las generaciones. Era exactamente la conversación educativa que había esperado generar. Durante los siguientes días, noté cambios inmediatos en el comportamiento familiar. Carmen empezó a incluirme más activamente en conversaciones sobre los nietos. Fernando comenzó a consultarme sobre decisiones médicas menores relacionadas con los niños. Andrés y Lucía empezaron a valorar más mi presencia en actividades familiares. Pero lo más importante era que los nietos empezaron a verme de manera completamente diferente. Ya no era solo el abuelo que vivía en la misma casa. Era el abuelo que había invertido en su futuro y que tenía expectativas sobre su comportamiento familiar. Isabela empezó a preguntarme activamente sobre historias familiares. Abuelo Patricio, ¿cómo conociste a la abuela Rosario? ¿Cómo era papá cuando tenía mi edad? Sus preguntas mostraban genuino interés en conocer la historia familiar, no solo curiosidad casual. Martín desarrolló interés en mis conocimientos técnicos. Abuelo, ¿me podés enseñar cómo funcionan las máquinas? ¿Podés explicarme por qué los autos tienen motores diferentes? Sus preguntas me daban oportunidades de compartir décadas de experiencia en ingeniería. Sofía empezó a buscarme para conversar sobre problemas que tenía con amigas en el colegio. Abuelo, cuando vos eras chico, también había chicos que se portaban mal con otros. ¿Cómo manejabas esas situaciones? Sus consultas me permitían transmitir sabiduría de vida de maneras prácticas. Los mellizos Diego y Emilia empezaron a incluirme en sus juegos. Abuelo, ¿querés jugar con nosotros? ¿Conoces juegos de cuando eras chico? Sus invitaciones me hacían sentir como un abuelo activo en lugar de un observador marginal. 6 meses después de mi transformación familiar, algo hermoso empezó a emerger. Los nietos comenzaron a defender activamente mi inclusión en actividades familiares. Cuando Carmen sugería que tal vez era mejor que yo descansara durante ciertas salidas familiares, Isabela intervenía. No, mamá, el abuelo tiene que venir. Es más divertido cuando estamos todos juntos. Cuando Fernando proponía planes que no me incluían automáticamente, Sofía preguntaba, ¿y el abuelo? ¿No viene con nosotros? Su preocupación por incluirme mostraba que habían internalizado la importancia del respeto intergeneracional. Un año después de la pregunta original de Isabela, decidí hacer algo que nadie esperaba. Organicé una cena especial donde iba a explicar todo lo que había aprendido durante este proceso de reclamación familiar. Familia, comencé durante la cena. Hace exactamente un año Isabela me preguntó por qué comía solo. Esa pregunta cambió mi vida y espero que también haya cambiado las vidas de todos ustedes. Todos los nietos prestaron atención inmediata. Los adultos también se pusieron serios, entendiendo que iba a ser una conversación importante sobre lo que había pasado durante el año anterior. Durante 2 años después de mudarme acá, gradualmente acepté ser excluido de actividades familiares centrales. Pensé que estaba siendo considerado al mantenerme en segundo plano, pero en realidad estaba permitiendo que me trataran como un familiar de segunda clase. Isabela levantó la mano como en el colegio. Abuelo, ¿por qué no nos dijiste que te sentías triste comiendo solo? Su pregunta era típicamente directa e inocente. Isabela, los adultos a veces cometen el error de aceptar situaciones incómodas porque no quieren causar problemas. Pero tu pregunta me hizo entender que no causar problemas no vale la pena si significa perder tu dignidad familiar. Continué explicando cómo había reclamado mi lugar como patriarca, cómo había establecido expectativas claras sobre respeto intergeneracional y cómo había usado recursos financieros para asegurar que los nietos aprendieran valores familiares importantes. Lo que quiero que todos entiendan, concluí, es que las familias funcionan mejor cuando todas las generaciones se respetan mutuamente.
Los adultos jóvenes tienen energía y ideas frescas. Los adultos mayores tienen experiencia y sabiduría. Los niños tienen curiosidad y honestidad. Todas esas cualidades son valiosas. Andrés habló por primera vez durante la cena. Papá, tengo que pedirte perdón por no haber notado que te estábamos excluyendo. No fue intencional, pero eso no justifica que haya pasado. Lucía agregó, papá, estos meses me enseñaron que habíamos confundido independencia familiar con falta de respeto hacia vos. Los chicos se beneficiaron mucho de tener más acceso a tu experiencia y conocimiento, pero el momento más emocionante vino cuando Carmen, que había sido la más resistente a los cambios, dijo algo completamente inesperado. Patricio, al principio me molestó que cambiaras nuestras rutinas establecidas, pero viendo cómo Isabela y Martín florecieron con más acceso a su abuelo, entiendo que mis rutinas estaban privando a mis hijos de algo muy valioso. Fernando también contribuyó. Don Patricio, como médico veo muchas familias donde los abuelos están aislados y los nietos pierden conexiones importantes. Lo que usted hizo para reclamar su lugar fue beneficioso para todos, especialmente para los chicos. Los nietos también quisieron hablar. Sofía dijo, abuelo, me gusta mucho más nuestra familia ahora que todos comemos juntos y todos pueden dar opiniones sobre cosas importantes. Sus palabras resumían perfectamente el impacto de los cambios. Diego, uno de los mellizos, agregó con su lógica de 5 años. Abuelo, ahora sé muchas más cosas porque vos me enseñás cosas que mamá y papá no saben. Su comentario me hizo sonreír porque capturaba la importancia del conocimiento intergeneracional. 2 años después de la pregunta original de Isabela, mi vida familiar había cambiado completamente. Ya no comía solo en la cocina mientras mi familia se reunía en el comedor principal. Ya no era excluido de conversaciones familiares importantes. Ya no era consultado solo ocasionalmente sobre temas que requerían mi experiencia. Me había convertido en el patriarca activo que había sido durante décadas antes de la muerte de Rosario. Mis opiniones eran respetadas, mi experiencia era valorada, mi presencia era celebrada en lugar de tolerada. Los nietos habían desarrollado relaciones profundas conmigo que los estaban educando sobre historia familiar, valores intergeneracionales y la importancia de respetar la experiencia de los mayores. Estas lecciones los acompañarían toda la vida e influirían en cómo tratarían a sus propios padres y abuelos cuando fueran adultos. Pero quizás lo más importante era que había demostrado algo fundamental sobre las relaciones familiares, que el respeto no se da automáticamente por la edad, se gana estableciendo expectativas claras y manteniéndolas consistentemente. Durante este proceso, también aprendí algo crucial sobre mí mismo, que había estado confundiendo humildad con automarginación. Había pensado que ser considerado significaba mantenerme en segundo plano, cuando en realidad significaba participar activamente mientras respetaba las necesidades de todas las generaciones. 3 años después, decidí hacer algo que consolidaría permanentemente las lecciones que habíamos aprendido. Escribir una carta familiar que se leería en todas las reuniones familiares futuras. Una carta que explicara los valores que habíamos desarrollado y las expectativas que teníamos unos de otros. La carta comenzaba así. A nuestra familia. Durante años aprendimos que las familias funcionan mejor cuando todas las generaciones participan activamente en la vida familiar. Los abuelos no son huéspedes en las casas de sus hijos, son patriarcas que merecen respeto. Los nietos no son solo recipientes de regalos y dinero, son estudiantes que deben aprender valores familiares. Los padres jóvenes no son solo tomadores de decisiones independientes, son puentes entre generaciones que deben honrar tanto la sabiduría del pasado como las necesidades del futuro. La carta continuaba estableciendo principios específicos sobre inclusión intergeneracional, respeto mutuo y responsabilidades familiares que se aplicarían a todas las generaciones futuras. 4 años después de la pregunta de Isabela, recibí el regalo más hermoso que podía esperar. Mi bisnieta recién nacida, hija de Isabela que ahora tenía 12 años. No, eso sería imposible. Me confundí en mi relato. 4 años después, lo que realmente recibí fue algo más apropiado. Isabela, ahora de 12 años,
me pidió ayuda para escribir un ensayo escolar sobre la persona que más admiro. Había elegido escribir sobre mí. Abuelo, me dijo mientras trabajábamos juntos en su ensayo, quiero escribir sobre cómo cambiaste nuestra familia cuando decidiste que no ibas a comer más solo en la cocina. Quiero explicar por qué eso fue valiente y por qué todos los chicos de mi edad deberían valorar más a sus abuelos. Su ensayo, titulado Mi abuelo, el patriarca valiente, contaba la historia desde su perspectiva infantil. Explicaba cómo una pregunta simple había llevado a cambios familiares importantes, cómo había aprendido sobre la importancia del respeto intergeneracional y por qué ahora veía a su abuelo no solo como un familiar querido, sino como un modelo de dignidad personal. El ensayo terminaba con una frase que me emocionó hasta las lágrimas. Mi abuelo me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderte cuando no estás siendo tratado bien, incluso si las personas que te tratan mal son tu propia familia. También me enseñó que las familias son mejores cuando todos, desde los más chicos hasta los más grandes, se respetan mutuamente y participan juntos en las decisiones importantes. Cuando Isabela leyó su ensayo en clase, su maestra pidió conocerme. Don Patricio, me dijo cuando nos encontramos, el ensayo de Isabela nos inspiró a hacer un proyecto escolar sobre el valor de los adultos mayores en las familias. ¿Estaría dispuesto a venir a hablar con los estudiantes sobre su experiencia? Esa invitación se convirtió en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Empecé a visitar escuelas regularmente, hablando con estudiantes sobre la importancia del respeto intergeneracional, sobre lo que pueden aprender de sus abuelos y sobre cómo pueden ayudar a crear familias más inclusivas. También comencé a trabajar con organizaciones de adultos mayores, compartiendo mi experiencia sobre cómo reclamar dignidad familiar cuando has sido marginado. Muchos adultos mayores me contaron historias similares. Habían aceptado gradualmente roles secundarios en sus familias porque no querían causar problemas. Mi historia se convirtió en un ejemplo de que los adultos mayores tienen opciones cuando se sienten excluidos o marginados, que pueden establecer expectativas, usar recursos disponibles y reclamar sus lugares como patriarcas respetados en lugar de huéspedes tolerados. 5 años después de la pregunta original de Isabela, mi familia había establecido tradiciones que aseguraban que los errores del pasado no se repitieran. Las reuniones familiares mensuales continuaban. Las comidas familiares incluían a todas las generaciones. Las decisiones importantes se consultaban con todas las perspectivas relevantes. Pero lo más importante era que los nietos, ahora mayores, habían internalizado lecciones sobre respeto intergeneracional que aplicarían cuando tuvieran sus propias familias. Habían visto de primera mano cómo la exclusión sistemática daña las relaciones familiares y cómo la inclusión activa las fortalece. Isabela, ahora de 13 años, había empezado a defender a otros adultos mayores cuando veía situaciones de falta de respeto. Martín, de 11 años, incluía regularmente a su abuelo en actividades con amigos, mostrándoles el valor de la sabiduría intergeneracional. Sofía, Lucía y Fernando habían desarrollado una relación más cercana conmigo, consultándome sobre decisiones médicas importantes para los mellizos y valorando mi experiencia en crianza de hijos. Los mellizos, Diego y Emilia, ahora de 10 años, veían natural incluir al abuelo en todas las actividades familiares. Si me estás escuchando y te identificas con alguna parte de mi historia, quiero que sepas algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar digno en tu familia. Si te han estado marginando gradualmente, si comes solo mientras otros se reúnen, si tus opiniones no son consultadas sobre decisiones familiares importantes, tienes opciones. No tienes que aceptar ser tratado como un familiar de segunda clase solo para mantener la paz. La paz sin respeto no es verdadera paz, es sumisión. Y la sumisión no beneficia a nadie a largo plazo, ni siquiera a los que temporalmente se sienten cómodos con la situación. Los adultos mayores tenemos experiencia, sabiduría y frecuentemente recursos que nuestras familias necesitan y valoran. Pero si no establecemos expectativas claras sobre cómo queremos ser tratados,
Es fácil para las generaciones más jóvenes dar por sentada nuestra presencia y contribuciones. La pregunta de un nieto inocente puede ser el catalizador que necesitas para reflexionar sobre tu situación familiar. ¿Estás siendo incluido apropiadamente? ¿Tus opiniones son valoradas? ¿Tu presencia es celebrada o simplemente tolerada? Si te encuentras en una situación similar a la que yo viví, considera establecer límites claros, comunicar expectativas específicas y usar cualquier recurso disponible para asegurar que recibas el respeto que mereces como patriarca o matriarca de tu familia. Cuéntame en los comentarios si esta historia te inspiró a reflexionar sobre tu propio lugar en tu familia. Cuéntame desde qué país me estás escuchando y si alguna vez un comentario inocente de un nieto te hizo ver tu situación familiar desde una perspectiva diferente. Porque al final mi historia no es solo sobre un abuelo que dejó de comer solo. Es sobre la importancia de mantener la dignidad familiar a cualquier edad, de establecer límites cuando es necesario y de usar nuestra experiencia y recursos para crear familias más justas e inclusivas para todas las generaciones. Tu lugar en tu familia debería ser celebrado, no tolerado. Tu experiencia debería ser valorada, no ignorada. Tu presencia debería ser deseada, no soportada. Y nunca es demasiado tarde para hacer los cambios necesarios para asegurar que recibas el respeto que mereces.